Hello, bienvenidos a todos. Soy Will Graham, estamos aquí una vez más en Almería y la meta es seguir con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. Estamos hoy en el capítulo 5.5, es decir, capítulo 5, que habla sobre la providencia, y artículo 5 del capítulo 5, es decir, capítulo 5, artículo 5, la providencia y las pruebas. Hablamos la semana pasada de la providencia y el pecado. Hoy también saldrá el tema del pecado. Y vamos a estar viendo dos puntos principales en la clase, que son los siguientes. 4 propósitos, es decir, que Dios tiene 4 propósitos en nuestras pruebas. Hay más. La confesión dirá que hay otros fines santos y justos, pero enumera 4 propósitos en nuestras pruebas. Y número 2, nos da una hermosa promesa. Antes de leer el texto, os voy a comentar rápidamente los 4 propósitos para que los apuntéis. Primer propósito, disciplina. Ok, disciplina. Segundo propósito, revelación. Y no os preocupéis, iré explicando, desarrollando todo en un momentito. Número 3, dependencia. Propósito de la prueba. Y número 4, vigilancia. ¿Okay? Así que repito rápidamente los 4 propósitos. Disciplina, revelación, dependencia, vigilancia. ¿Okay? Ahí tenéis los 4 propósitos. Bien, una vez más estamos en el capítulo 5, artículo 5. Así que vamos a leer aquí de la confesión. Capítulo 5, artículo 5. Y bueno, hoy estoy usando el tomo que tengo aquí destrozado. Así que voy a buscar, como estoy aquí grabando, este es el libro que utilizo en el despacho, cuando nadie me está viendo, ¿no? Que es un libro feito, de nuevo, machacado. Así que voy a buscar la versión más nueva del libro y si puedo grabar, ¿no? Aquí públicamente con ese otro libro, que es más bonito. Ok, este libro sí que es presentable, ¿no? Así que podéis eliminar los primeros minutos de este vídeo. Y a partir de ahora estamos en 5.5, la providencia y las pruebas. Y voy a leer, para empezar la clase de hoy, permitidme poner aquí mis apuntes, voy a leer a partir de la línea 1 hasta la línea 10. Ok, 5. De la línea de la primera hasta la 10ª línea. Ok. 5.5 dice: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por un poco de tiempo a sus propios hijos expuestos a muchas y diversas pruebas y a las corrupciones de sus propios corazones para disciplinarlos por sus pecados anteriores, o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones, para que sean humillados, y para llevarlos a una dependencia más íntima y constante, para que se apoyen en él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las futuras ocasiones de pecado, y para otros fines justos y santos. Es decir, tenemos aquí 4 razones que antes nombré en el bosquejo, pero también la confesión reconoce que hay más propósitos. El tema es que se limitan a mencionar, a nombrar 4 de ellos. Dice ahí a finales de esta lectura, para otros fines justos y santos. O sea, vamos a ver 4, pero hay otros. Dios tiene más propósitos en nuestras pruebas. Así que estamos aquí en el primer punto de bosquejo de hoy, 4 propósitos. Y lo que voy a hacer entonces es ir hablando sobre los 4 propósitos según aparecen en la confesión, a saber, disciplina, revelación, dependencia y, en cuarto lugar, vigilancia. ¿Ok? Pues muy bien. En primer lugar, la disciplina. Bien, según la confesión, Dios permite que nosotros seamos expuestos a diversas pruebas. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos pone a prueba? ¿Por qué Dios permite que seamos expuestos a pruebas? ¿Por qué? Bueno, la primera razón, disciplina. Disciplina. Dios usa las pruebas para disciplinarnos. Es un consuelo saber
que nuestras pruebas están bajo el control de un Dios sabio, justo y clemente. Y esta disciplina, de hecho, es una señal de que realmente somos hijos de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 12, versículo 6 está escrito: el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. 2 versículos más tarde dice en el 8: si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios disciplina a sus hijos. Y según la confesión, Dios puede disciplinarnos por nuestros pecados anteriores. Esto significa que es perfectamente posible que nosotros tengamos que experimentar ciertas pruebas, tanto externas como internas, como consecuencia de nuestra rebelión contra el Padre Celestial. Por ejemplo, un famoso caso es el adulterio de David con Betsabé. Y David fue disciplinado a través de una prueba tremenda, un asunto externo a David, pero le dolió profundamente: la muerte de su hijo. Dice Dios a David a través del profeta Natán en 2 Samuel 12:14: por cuanto con este asunto, es decir, el acostarte con Betsabé, el cometer adulterio y luego matar a su esposo Urías, un hombre noble y recto, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Los pecados anteriores de David condujeron a una prueba terrible. Y a través de aquella prueba, Dios disciplinó a su hijo. Dios puede disciplinarnos, ¿verdad?, por nuestros pecados. También vemos algo parecido en el Nuevo Testamento. Pablo habla de ciertas personas que están abusando de la cena de Dios, diciendo que, son uno con el cuerpo, comen el pan, beben el vino, dando a entender que son uno, pero luego a lo largo de la semana estaban dividiendo la iglesia en facciones: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otros diciendo, yo puedo comer carne sacrificada a ídolos, otros condenando a otros, unos gloriándose en ser ricos, otros criticando a los ricos, y hubo como una serie de divisiones en aquella iglesia. Pero luego estaban ahí el día del Señor, todos participando supuestamente de un solo cuerpo, un solo pan. Y Pablo dice lo siguiente: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, por la iglesia haber abusado de la cena, Dios azotó a su pueblo, Dios disciplinó a su iglesia. Dios no toma a la ligera la celebración de la cena del Señor. Y si nosotros estamos entre semana murmurando, dividiendo la iglesia, sembrando chismes, falsas acusaciones, hablando mal de la gente y sus espaldas, no debemos participar del pan el día del Señor. No debemos. Ahora, la mesa del Señor sí es un lugar para pecadores arrepentidos, pero no es para los impenitentes, que están aposta, que están deliberadamente dividiendo el cuerpo de Cristo. Así que vemos una vez más en el Nuevo Testamento que Dios puede azotarnos a través de pruebas. ¿Okay? Dios puede disciplinarnos. Y más allá de asuntos, externos que hemos nombrado, la pérdida de un hijo, a lo mejor cuestiones de salud, podemos decir que incluso a nivel existencial, a nivel, psicológico, emocional, el creyente sufre realmente por su pecado, porque el espíritu en él es contristado, y como consecuencia el creyente entra en lo que podemos tildar de bajón, declive espiritual. Se le va el gozo, se le marchita la alegría, y con este desánimo puede ahora surgir una nueva serie de tentaciones más intensas y peligrosas. Es infinitamente más fácil para Satanás tentar a un varón apagado y decaído
que a un creyente lleno de la esperanza del Espíritu, porque la esperanza es una fuerza purificadora. La esperanza da vigor al creyente, le levanta, le da alas. Pero cuando el Hijo de Dios está deprimido, corre gran peligro. Así que Dios puede usar las pruebas para disciplinarnos. Estas pruebas pueden ser externas, David, los corintios, o pueden ser cosas ya internas, asuntos más bien psicológicos de nuestra mente, nuestro bienestar espiritual. Por tanto, Dios tiene su propósito en las pruebas y puede usarlas para disciplinarnos. Vamos a entrar entonces en el segundo propósito de las pruebas. Es la revelación. ¿Okay? Así que Dios no solamente usa las pruebas para disciplinar a sus hijos, sino también para revelarles, lo que dice aquí la confesión, la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones para que sean humillados. Dios entonces permite que pasemos por pruebas externas e internas para revelarnos el estado putrefacto y podrido de nuestro corazón. Una buena ilustración bíblica en este sentido es Ezequías. Él era un rey que estaba al borde de la muerte. Dios, por su misericordia, decidió prolongarle la vida. Y Ezequías, tras recibir esta sanidad de parte de Dios, la Escritura dice en 2 de Crónicas, lo tengo por aquí, ahí está, 2 de Crónicas 32, 35, no sé, este es el 31, a ver si tengo el 31, ahí está, muy bien. Dios lo dejó, es decir, Dios dejó a Ezequías para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Así que Dios retira su mano de Ezequías durante un tiempo para poner de manifiesto lo que había en su corazón. La explicación aquí de la Biblia de estudio, Herencia Reformada, es muy útil. Dice esta Biblia: Dios retiró de Ezequías algo de su gracia con el fin de probar su corazón. Y bueno, ¿qué sucedió después de que Dios retirara su mano? Habiéndole dejado a sí mismo, Ezequías se jactó orgullosamente de sus tesoros ante los príncipes de Babilonia. Y Dios, en respuesta a la prepotencia, al orgullo del rey, dice que los tesoros de Judá serán llevados a Babilonia y también los hijos de Judá también serán deportados. Increíble, ¿no? Así que Dios permitió que la prueba sirvió para que se manifestara la maldad, el orgullo que había en el corazón de Ezequías. Y esto, pues, de hecho la palabra también nos lo dice en el versículo 25, Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón y vino la ira contra él. Y es un poco fuerte, ¿no? Porque cuando tú y yo pensamos en los santos del Antiguo Testamento y sobre todo en los reyes piadosos, yo personalmente, ¿no? Cuando si alguien me preguntara, Will, nómbrame un par de reyes piadosos del Antiguo Testamento, yo sin pensarlo diría Josías y Ezequías. Son los dos que siempre me vienen a la mente. Ahora, hubo otros reyes temerosos del Señor, pero pienso sobre todo en ellos dos. Pero vemos que incluso un varón como Ezequías, ejemplar en tantísimos sentidos, sin la gracia santificadora de Dios, sin la mano del Todopoderoso sobre su vida, ¿qué puede hacer el rey Ezequías sino pecar? ¿Verdad? Y así aprendemos que los santos más eminentes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de nuestros días hoy, los predicadores que Dios ha levantado en nuestra generación, no son nada sin la mano poderosa de Dios sobre sus vidas. Bien decía nuestro buen pastor, separados de mí, nada podéis hacer. Sin la obra del Dios Trinitario en nosotros, lo único que hay es pecado. Pecado, nada más, hermanos. Necesitamos la gracia santificadora del Señor en nuestras vidas. Y si empezamos a creernos súper ungidos,
super santos. Dios puede retirar temporalmente su mano de nosotros para demostrarnos la fea realidad de toda la putrefacción moral que mora en nuestros miembros. Bien aprendió esta lección Pablo, el cual decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y amados, os hago entender que cuando Pablo escribió aquella frase, hablaba como un hombre regenerado. En Romanos 7 no está hablando un hombre incrédulo. Está hablando un hombre santo, regenerado por Dios, que está muy consciente de la ley de pecado que mora en sus miembros. Necesitamos entender que sin la mano de Dios sobre nuestras vidas, todo lo que hay es corrupción, malicia y perversidad. Seamos humildes entonces, entendiendo que nuestro corazón, por naturaleza, es una fábrica de pecado. El que piensa estar firme, el que piensa estar santificado, super ungido, mire que no caiga. El Señor no permitirá que sus santos caminen en las pisadas de la prepotencia. Él se encargará de azotar y de humillar a sus hijos. Y aprovecho para deciros, para acabar el segundo punto, gloria a Dios, Ezequías fue llevado al arrepentimiento por esta condición tan asquerosa de su corazón. Podéis leer más al respecto en 2 Crónicas 32, versículo 36. ¿Ok? Es decir, el Señor sabe humillarnos. Ezequías era un hombre de Dios. Está en el cielo. Amén. Pero cuando Dios retiró su mano de él, metió la pata olímpicamente. Así que Dios nos guarde en su temor, que podamos temblar delante de él, rogando constantemente que la mano santificadora de Dios esté sobre nuestras vidas. Bien, hemos visto entonces Dios permitiendo que haya pruebas en nuestras vidas con el propósito de disciplinarnos. Hablamos de David, los Corintios. En segundo lugar, también Dios permite las pruebas para que veamos la putrefacción de nuestro corazón, para que realmente entendamos lo que hay dentro de nosotros. Y hay que reconocer, hermanos, que nos conocemos muy poco, muy poco. Ahora, número 3. Dios también permite las pruebas para que seamos llevados a la dependencia de Él. En términos de la confesión de fe, dice: Dios permite las pruebas para llevar a los santos a una dependencia más íntima y constante para que se apoyen en Él. Y bueno, es así, hermanos, es así. Yo me encuentro muy identificado yo no sé vosotros, pero me encuentro hoy súper identificado con los puntos que venimos exponiendo. Y se nota que los autores de la confesión, bueno, los que redactaron la Confesión de Londres estaban en realidad copiando la Confesión de Westminster, pero se nota que los redactores de la Confesión de Westminster eran hombres, eran pastores, Se nota que vivían la vida cristiana y conocían a Dios de forma experimental, no solamente de manera teórica, porque te digo, todo lo que estamos comentando hoy, me veo ahí metido, Veo ciertas pruebas en mi vida que en efecto Dios las ha enviado para disciplinarme por mi pecado. También he visto en mi vida ciertamente pruebas donde el Señor ha puesto delante de mí la gran fealdad de mi alma, mi corazón, toda la perversidad que mora en mí. Pero también ahora en tercer lugar, aleluya, también en las pruebas he aprendido, a depender del Señor de una forma más dulce, más íntima. Y Él desarrolla en nosotros este espíritu infantil, según el cual confiamos únicamente en el Padre Celestial. Así que, bueno, cuando el creyente, tercer lugar ahora, la dependencia, cuando el creyente, poco a poco, va dándose cuenta de lo débil y de lo corrupto que es por naturaleza, es normal que dependa más y más de su Señor. Una ilustración. Siempre me gusta, como sabéis, cada cosa que enseño, me gusta tener un respaldo bíblico, una imagen bíblica, un texto bíblico, algo así, para siempre estar anclando nuestra fe en sola escritura. Estoy ahora pensando en el episodio de Pablo con el aguijón en la carne, ¿verdad? Pablo, él no llega a identificar el aguijón. Ahora, tú puedes entrar online y hay un sinfín de teorías y todo el mundo está ahí opinando sobre la identidad del aguijón.
en la carne de Pablo. Bueno, a mí no me interesa la identidad de aquel aguijón, porque las cosas ocultas no son para nosotros. Las cosas reveladas sí. Y si Dios no ha revelado este dato, no vale la pena sudar, esforzarnos con el fin de identificar el aguijón. Pero bueno, Pablo tenía un aguijón, algo que le estaba frustrando, molestando, causando estorbos. Y luego dice la palabra de Dios que él pidió al Señor 3 veces en oración que fuese él librado de aquel aguijón. Y vino a él la divina respuesta diciendo, bueno, pensé que tenía aquí el versículo, pero me parece que no lo he puesto. Bueno, os lo voy a leer, lo tengo en mis apuntes. Dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego Pablo dice, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces vemos como Pablo, en medio de la... por cierto, aquí este dedo no es mugre, no es suciedad, me lavo las manos, hermanos. Es sangre. Yo también tengo un aguijón en la carne. Y, ¿qué estaba diciendo? Que claro, Pablo aprende a depender del Señor por medio del aguijón. Él aprende a gloriarse en sus debilidades, en sus dificultades, en sus pruebas, porque sabe que están cultivando en él esta dependencia del Señor. Ahora el poder de Cristo está reposando sobre él. Así que diferente de Ezequías, que se jactó de sus logros, de sus riquezas, delante de los príncipes babilonios, pues encontramos a Pablo gloriándose más bien en sus debilidades. Y esto se llama teología de la cruz. Es antinatural. Porque vemos hoy día, ¿no? En el mundo cristiano, los predicadores que triunfan predican teología de gloria, ¿verdad? Dios está contigo si estás en perfecta sanidad. Dios está contigo si tienes 1 millón de euros en el banco. Dios está contigo si todo te va bien, si pruebas los exámenes, si te han dado una promoción. Solamente ven la mano de Dios en lo grande, lo impactante, etc. Pero el Nuevo Testamento nos enseña la teología de la cruz. Que en realidad la bendición de Dios está en el Calvario. Está ahí en la sangre, en la desnudez, en el dolor, en la vergüenza, en la humillación. Ahí está la bendición del Señor. Y Pablo entonces no solamente predica la teología de la cruz, sino que la vive. Amén. Pablo también se gloria en sus debilidades. Solamente puede hablar así un hombre, un experto en la teología de la cruz. Así que nuestro Dios, amados, Él sabe tratar con nosotros. Él sabe herirnos. Él sabe tocarnos en nuestros puntos débiles para llevarnos una mayor dependencia de Él. Por ejemplo, en el mundo de los predicadores, ¿no? Dios sabe a veces tocarnos la garganta para que no podamos emitir sonidos por la boca. Y Dios nos tiene unos meses sin poder predicar para hacernos recordar que se trata de su gloria y no la nuestra. Dios sabe tocar nuestros ídolos. Dios es bien inteligente. Dice Paul Washer. Y esto después de su infarto ¿cuándo fue? El 2017 por ahí. Antes yo le decía a los jóvenes, para predicar necesitas el poder de Dios. Ahora les digo, fija, increíble lo que dice aquí, para atar tus zapatos necesitas el poder de Dios. ¡Wow! Aquella situación de quebrantamiento, de dolor físico y espiritual, produjo en nuestro hermano Paul Washer una dependencia más íntima, más dulce, más profunda de Dios. Y esta lección es importante para todos nosotros, y sobre todo para vosotros los jóvenes. Sé que aquí en el canal no hay bastantes hermanos jóvenes. Vuestra energía, es importante recordar que vuestra energía se deriva del Todopoderoso. Dad gloria a Dios. No os jactéis de vosotros mismos. Dentro de poco, aparecerán pelos grises aquí en la cabeza. Yo también ahora tengo pelo gris en la barba, estoy ya deprimido. Hermanos, acordaos de que todas vuestras fuerzas provienen de Dios. Amén. Depended de Él y usad vuestra fuerza juvenil
vuestras fuerzas para buscar a Dios, servir a Dios, amar a Dios y humillaros delante de Dios. Amén. Y ahora el cuarto propósito de las pruebas. La vigilancia. La vigilancia. Bueno, aquí la confesión dice lo siguiente, os lo leo textualmente. Y para hacerlos más vigilantes, es decir, las pruebas nos hacen más vigilantes, contra todas las futuras ocasiones de pecado. Claro, cuando tú y yo sufrimos por causa de nuestro pecado, nuestro deseo es alejarnos de él todo lo que podamos. Comenzamos a ver el pecado como una serpiente venenosa. No vemos ya el pecado como algo dulce, sino profundamente amargo, asqueroso, repugnante. De hecho, estamos dispuestos a cumplir con el mandato del Señor Jesús. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Cuando tú de verdad estás andando en la llenura del Espíritu de Dios, tú prefieres sufrir física y emocionalmente antes que pecar. Ahí está José en Egipto. Está delante de él la mujer de Potifar. Potifar era uno de los hombres más poderosos sobre la faz de la tierra. Y ahí está su mujer. Su mujer habría sido bellísima. Con su perfume, sus joyas, su vestido. Y ahí está la sierva de Satanás, con unas ganas de seducir a José. Pero nuestro hermano José, lleno del Espíritu Santo, un varón de fe, él prefirió ser echado a la cárcel antes que acostarse con esta mujer. Moisés, estando en Egipto, la palabra de Dios dice de él en Hebreos 11, versículo 25, que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Cuando tú de verdad estás andando en santificación, prefieres sufrir física y emocionalmente antes que pecar contra Dios. Y tú luego en medio de la lucha, en medio de la prueba, tras un periodo difícil, tú saldrás santificado como José, como Moisés y con unas ganas inmensas de estrangular el pecado. Y esto también sucede cuando caemos. Incluso cuando pecamos, cuando no damos la talla, cuando fracasamos, salimos de aquella situación de humillación con ganas de matar el pecado. Así viven los hijos de Dios con esta realidad. Bueno, hermanos, hemos visto entonces 4 propósitos de las pruebas y las luchas con el pecado. Disciplina, revelación de nuestra putrefacción, dependencia de Dios y finalmente vigilancia. Ahora, destaco lo que comenté en la introducción. Hay otros fines, hay otros propósitos, pero la confesión solamente nombra 4 propósitos. Acabamos la clase con nuestro segundo punto y aquí realmente no tengo nada que decir sino leeros un versículo. Tenemos aquí una promesa, porque todos los tratos de Dios con nosotros serán para nuestro bien eterno. Así que acabo leyendo líneas 10 al 12 del 5.5. Y luego cito un texto bíblico y acabamos. Línea 10. De modo que todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Así que, hermanos, todo, absolutamente todo, servirá para nuestra gloria eterna. Nuestras caídas, nuestros fracasos, tienen su razón de ser también. El pecado que ahora mismo nos abate y nos humilla, acabará haciéndonos más moldeables en las manos del buen alfarero. Y Dios es tan sabio que Él sabe sacar bien de todas las situaciones, hasta las situaciones más desagradables. Dios es sapientísimo y sabe encaminar nuestro pecado para la alabanza, la gloria de su nombre y nuestro bien eterno. En este punto, desde luego, la confesión tiene en mente el famosísimo texto de Romanos 8:28. Es el último versículo del estudio de hoy.
Algunos de vosotros seguramente tendréis este verso memorizado, porque es una pasada. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nada, ni siquiera el pecado, puede frustrar el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Y providencialmente, nuestro Señor se encargará de usar nuestras derrotas, nuestros fracasos, nuestros pecados para perfeccionar su santa obra en nosotros, para nuestro bien eterno y más importantemente para la gloria de su santo nombre. Ahora, yo no soy capaz de explicaros cómo funciona todo este proceso, pero sí sé que es real y tengo fe en el buen pastor y toda la gloria a su santo nombre. Así que, amados, hoy podemos saber que sí hay pruebas y son difíciles y muchos de vosotros ahora mismo estáis metidos en el horno de la aflicción, pero entended que en aquel horno Dios os está puliendo, está limpiando el oro de toda la suciedad, de toda la porquería, y está formando una vasija para la gloria, la honra y la alabanza del Señor Jesús. Dios sabe tratar con nosotros, Dios sabe santificarnos, Dios sabe hacer su obra y descansamos en esta dulce realidad. Así que hoy hemos visto 2 puntos en la clase: 4 propósitos de las pruebas y una promesa relacionada con las pruebas. Hemos visto 4 propósitos. En primer lugar, Dios usa las pruebas para disciplinarnos. Dios usa las pruebas para revelarnos la putrefacción que hay en nuestros corazones. Dios usa las pruebas para crear a nosotros más dependencia de Él. Y Dios usa las pruebas para que seamos vigilantes contra las futuras ocasiones del pecado. Y en segundo lugar, hablamos de una hermosa promesa en cuanto a las pruebas y nuestra lucha con el pecado. Romanos 8:28, nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, incluso el pecado, todas las cosas les ayudan bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que hoy no podemos acabar de otra manera que no sea diciendo con gran alegría en el alma: Soli Deo Gloria. Estamos en las manos del Todopoderoso y Él perfeccionará la obra que un día comenzó en nosotros. A Él alabanza por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice un fuerte y un gozoso amén y amén. Aleluya.